El origen del hombre sigue siendo un misterio. La paleontología depende en gran medida de la casualidad, del hallazgo fortuito de un hueso, de un trozo de cráneo, de un diente. Por eso es una ciencia apasionante, porque partiendo de tan escasos restos, ha de imaginarse, ha de deducir cómo era el animal completo y cuáles eran sus costumbres. Por lo que se refiere al Homo sapiens, la humanidad actual, los paleontólogos están en condiciones de asegurar que ese tipo de hombre lleva sobre este planeta unas decenas de millares de años, 100.000 años a lo sumo. Se han encontrado también restos de hombres más toscos, con menor capacidad craneana, lo que significa que teóricamente eran menos inteligentes, pero que caminaban erguidos y manejaban utensilios, como el Homo erectus, el Homo habilis, el Australopiteco, posibles antepasados nuestros que vivieron hace 2, 3, 4 millones de años. Así pues, plantear la posibilidad de que hace 100 millones de años existieran criaturas inteligentes de aspecto humano y avanzada tecnología puede parecer el más grande de los disparates. Sin embargo, es posible que tal cosa sea cierta. Este programa va a tratar sobre ello. Hace 22 años, y un poco más, un amigo mío, que a su vez era mi enfermo, me obsequió una piedra para que la usara como pitapapel sobre mi escritorio. Al observarla me di cuenta que se trataba de un animal extinguido. En este caso, el animal era un pez. Era evidente que hallar en una piedra un grabado de una figura de un animal prehistórico extinguido hacía millones de años era un hecho insólito. Aparte de que yo, era arqueólogo, médico, sabía además que nunca habían habido piedras grabadas ni en Isla ni en el Perú. Esto me intrigó muchísimo y le pregunté de dónde has obtenido esto. Entonces me dijo, estas piedras habían aparecido 6 años antes del momento que él me las obsequia. Y las habían visto todos los arqueólogos del Perú, e incluso extranjeros. Pero como las figuras que aparecían o eran muy antiguas como estos animales extinguidos, o eran algunas inentendibles, eran otras que en realidad parecían muy modernas, como por ejemplo instrumentos que son recientes, todo esto los hizo dudar y pensar que estas piedras estaban recién hechas por las mismas personas que decían que las habían encontrado. Esto, yo de entrada me di cuenta que no podía ser. Y comencé la investigación. Entonces, como me dijeron que habían aparecido miles de piedras, dije, ¿quién las tiene? Comencé a tratar de recolectar lo que estaba en manos de mucha gente, con el objeto de poder identificar el significado de estos libros. Costó bastante trabajo, por supuesto, llegar a entender que era un lenguaje ideográfico y jeroglífico, y que ese lenguaje era capaz de ser entendido por la mente de un hombre atento, reflexionando sobre cada uno de estos símbolos y de las ideografías. Después de un tiempo logré entender que habían dejado en esas piedras, como si fueran libros de piedra, un mensaje en el que aparecía una imagen del universo, una imagen del planeta Tierra, imágenes de plantas y animales que habían extinguido algunos y otros seguían viviendo, y seres humanos coexistiendo con estos seres extinguidos y también con los seres que todavía viven. Esto me hizo pensar que se trataba pues de un mundo diferente al nuestro. Esto no era pues algo que correspondería al pasado reciente de nuestra humanidad. Comprendí que se trataba de un mundo anterior. Y por asociación con los animales extinguidos, llegué a la conclusión que se trataba de un mundo que había existido en por lo menos el periodo secundario o mesozoico, o hasta el final del. Es decir, el hallazgo pues me permitió llegar a una conclusión bastante difícil de creer, que nosotros no somos los primeros, que esta humanidad no es la primera humanidad, y que en tiempos remotos ya había existido un mundo con continentes distintos a los actuales, con seres distintos, pero un mundo anterior a esto. Lo sorprendente de estos hombres es que ellos habían alcanzado conocimientos más avanzados que los que ha logrado el hombre actual. Esto sí es un hecho que permite decir categóricamente que no corresponde a nuestra humanidad, porque si hay algo que define a las humanidades
que definirá las humanidades es el avance científico y tecnológico. Y estas piedras revelan un avance científico y tecnológico superior al actual. Él es el doctor Cabrera, en muchos sentidos el protagonista del tema de las piedras de Ica. El escenario, el lugar de la historia, es la ciudad de Ica. En tiempos de su fundación, allá por el 1536, se llamó Villa de Valverde. Poco queda de la ciudad original. Un terremoto la destruyó en 1664. Se edificó entonces otra alrededor de una nueva plaza de armas que hoy sigue siendo el corazón de la villa. Dicen que en torno a ella hay una constante primavera. Tal vez por eso no ha dejado de crecer en estos últimos siglos, aunque con algún sobresalto que otro. En 1963, un desbordamiento del río Ica se llevó por delante barrios enteros y otros nuevos fueron edificados. Pero la plaza de armas permaneció indemne. Es en ella donde el doctor Cabrera tenía su consulta, transformada hoy en almacén museo de las piedras. Piedras que, por utilizar un tópico, han dado motivo a ríos de tinta y han suscitado encendidas polémicas. Y no es para menos. En esas piedras aparecen grabados que representan a animales extinguidos hace 60 u 80 millones de años, lo que ya es en sí chocante. Pero es que en otras piedras aparecen junto a esos animales antediluvianos otros seres de aspecto decididamente humano. Hombres conviviendo con los grandes saurios del Mesozoico. Algo imposible según la paleontología. Pero además, esa humanidad antiquísima, contemporánea del Diplodocus o del tiranosaurio, aparece en las piedras haciendo cosas tan insólitas como trasplantes de corazón. Aunque representadas de forma esquemática, esas intervenciones quirúrgicas son inconfundibles, con elementos tan típicos como aparatos de circulación extracorpórea, escalpelos y bandejas con el resto del instrumental. Incluso su ciencia les permitía realizar trasplantes que hoy no están al alcance de nuestra cirugía, como los de cerebro, representados en forma precisa en varias piedras. En otras, esos presuntos humanos del Mesozoico se dedicaban a tareas igualmente avanzadas, como a observar el firmamento a través de un telescopio. En este caso concreto, parece que el objeto de tales observaciones era el estudio de los cometas. Por si fuera poco, en otras piedras puede verse lo que probablemente era la Tierra de aquella época remota, con unos continentes de forma y distribución muy diferente a la actual, en los que están representados hombres de distintas razas y animales actuales y extinguidos. No es extraño que los arqueólogos se echaran las manos a la cabeza. De una parte, un médico, que sin duda era prestigioso, incluso era profesor de universidad, pero que a nivel de arqueología era un simple aficionado, pretendía ni más ni menos que haber descubierto el testimonio dejado por una humanidad de la que hasta ese momento nadie tenía noticias.
De otra parte, esa presunta humanidad aparecía en las piedras conviviendo con los dinosaurios, en una época en la que, según la paleontología, no solo no existía el hombre, es que ni siquiera los simios habían aparecido sobre el planeta. Pero además, el contenido mismo de las piedras expresaba profundos anacronismos. Un desacuerdo entre el supuesto nivel técnico de aquellos hombrecitos de cabeza grande y cuerpo rechoncho y la utilización de instrumentos primitivos. Por ejemplo, en una de las piedras, cuyo desarrollo estamos viendo ahora, dos hombres vestidos con una especie de rústico bañador y cabalgando en un pájaro rígido y extraño, observan con catalejos a los dinosaurios, en tanto que otro clava un puñal a uno de ellos. Que una sociedad capaz de realizar complejos trasplantes de corazón y de cerebro no disponga de otro medio para acabar con los dinosaurios que un simple cuchillo, era ya demasiado para un investigador académico. Así pues, los arqueólogos rechazaron las piedras de Ica sin entrar en mayores consideraciones. Entretanto, el doctor Cabrera iba acumulando centenares de piedras que le proporcionaba un labrador de Ocucaje llamado Basilio Uchuya. Por los suelos o en estanterías, con un peso que iba desde apenas 100 gramos hasta la media tonelada, aquellos cantos grabados iban agrupándose en series que se referían a distintas materias. Las había sobre astronomía, sobre medicina, cirugía, botánica, zoología. Daba la impresión de que, tal como pretendía el médico de Ica, aquello fuese una especie de biblioteca de piedras en la que una humanidad remota había dejado el testimonio de su paso por la Tierra y del nivel que sus conocimientos alcanzaron. Y probablemente el doctor Cabrera habría seguido acumulando piedras sin más, de no ser por una noticia que se publicó en diciembre de 1974 por un periódico de Lima. En ella un autor francés, Robert Charroux, daba información sobre el tema de las piedras, calificaba a Ica como cuna de la humanidad y decía que Cabrera era algo así como el mayor revolucionario de la historia de la paleontología.